Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen a partir de encuestas realizadas entre 193 países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas. Los 17 ODS son una iniciativa trazada por las Naciones Unidas en el año 2015, a ser evaluados en el 2030. Los ODS determinan la hoja de ruta para el crecimiento sostenible y justo de la humanidad en los ámbitos económico, ambiental y social, los cuales determinaron que lo más urgente y neurálgico para el salvataje del mundo se reducía a lo siguiente: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Las ODS fueron creadas por Naciones Unidas como la última tabla de salvación del mundo. Tenemos en este momento una oportunidad única de hacer una diferencia enorme. En estos últimos 8 años debemos tomar decisiones y desarrollar comportamientos que van a cambiar cómo el mundo se desempeña en los próximos 100 años. No fueron creadas solamente para instituciones y empresas, fueron creadas para ti. ¿Qué vas a hacer tú hoy para salvaguardar el futuro de tu familia, de tu planeta? Solo tenemos un mundo. Está en nuestras manos. ¿Qué queremos lograr a través del ODS número 1? Eliminar la pobreza extrema en el mundo hasta el año 2030. ¿Y por qué? Porque existen más de 700 millones de personas que viven debajo del umbral de la pobreza a nivel internacional con $1.90 diarios. $1.90 diarios. La mayoría de las personas que viven en estas condiciones viven en 2 regiones, en Asia meridional y en África subsahariana, pero las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. América Latina no escapa después del COVID este aumento en el nivel de la pobreza extrema. Más de 160 millones de niños, 160 millones de niños corren el riesgo de vivir en pobreza extrema en el 2030 y sufrir los efectos secundarios de lo que esto implica, que los va a marcar y los va a afectar para el resto de la vida. En fin, ¿y qué es la pobreza? Va más allá de falta de ingresos y de recursos. La pobreza implica hambre, implica malnutrición, implica falta de agua, falta de una vivienda digna, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud. ¿Y qué podemos hacer para eliminar la pobreza? Se requiere una movilización masiva a nivel de todo el planeta, con una diversidad de fuentes enormes de cooperación internacional, de los gobiernos, de la sociedad civil y de las empresas privadas. Puede ser viejo, puede ser joven, súmate a este enorme esfuerzo. Hambre cero, con alimentos suficientes para dar de comer a todos los habitantes de la Tierra. ¿Por qué hay tantas personas que pasan hambre? Las malas prácticas, recolección y el desperdicio de los alimentos han contribuido a la escasez de alimentos.
Las guerras también han afectado negativamente la disponibilidad de alimentos y han provocado la destrucción del medio ambiente, que es fundamental para cultivar los alimentos. ¿Por qué debería importarme? Todos queremos que nuestras familias tengan suficientes alimentos para comer y que estos sean seguros y nutritivos. Un mundo con hambre cero puede influir positivamente en nuestra economía, así como en la salud, la educación, la igualdad y el desarrollo social en general. El hambre cero es una pieza clave para la construcción de un futuro mejor para todos. Además, como el hambre frena el desarrollo humano, no podremos lograr los otros objetivos de desarrollo sostenible, como la educación, la salud y igualdad de género. ¿Cuánto costará lograr este objetivo? Más de 267 mil millones de dólares al año. Hasta el año 2030 será necesario invertir en zonas rurales y urbanas, protección social, a fin de que tengan los pobres acceso a alimentos y puedan mejorar sus medios de vida. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Se puede hacer cambios en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, apoyando a los agricultores y a los mercados locales y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos y luchando contra el desperdicio de alimentos. A pesar de los muchos avances médicos realizados, aún estamos muy lejos de tener una adecuada cobertura de salud que conlleve a un bienestar general. El objetivo principal es tener adultos sanos que puedan ayudar al desarrollo socioeconómico de su país. Pero para esto debemos comenzar desde el principio, con la salud infantil. ¿Sabías tú que en el mundo cada día mueren cerca de 22.000 niños? Es una cifra impactante. Y lo peor de todo es que las principales causas en niños menores de 5 años son prevenibles. Para mencionarte algunas tenemos la neumonía, la diarrea y su deshidratación, el paludismo, el niño prematuro y sus complicaciones. Y todo esto asociado directamente a una malnutrición, tanto materna como infantil. Por eso es básico que toda madre embarazada tenga el mínimo de controles prenatales, el acceso a centros de salud, medicación adecuada, agua potable, una buena nutrición y su esquema de vacunación completo. También no podemos dejar a un lado a los chicos mayores. Entre las causas más importantes de muerte de ellos están los accidentes de tránsito, el uso de sustancias adictivas y la exposición a contaminantes químicos y medio ambiente. ¿Qué hacer al respecto? Tanto las instituciones médicas como la empresa privada pudieran juntarse para disminuir todos estos riesgos. De alguna manera, financiar y capacitar al personal sanitario, pero sobre todo fomentar la investigación. ¿Y tú qué puedes hacer al respecto? Únete a las diferentes fundaciones que existen para que puedas aportar tu granito de arena. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los más importantes, sin duda, es el objetivo número 4, educación de calidad. Durante la pandemia, el 91% de estudiantes se vieron afectados por el cierre de las escuelas. Esto, sin duda, causa muchísimos estragos. Además, debemos contemplar que la educación de calidad debe llegar tanto a la zona urbana como a la zona rural, es decir, abarcar a toda la población y cumplir estándares de real aprendizaje que vayan alineados, por supuesto, con las nuevas tecnologías, con creatividad, innovación y con la sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuidemos el medio, que cuidemos del planeta. Desde casa, como padres, tenemos un rol fundamental, que es educar con el ejemplo. Reciclaje, ¿no es cierto?, hacer uso consciente del agua, usar adecuadamente la luz, y desde las escuelas debemos hacer lo mismo. Sin duda, esta triangulación es lo que va a lograr una educación de calidad que tanto necesita el mundo en estos momentos. Además, reforzar los valores
que son sustanciales. Gracias. Igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que ante una oportunidad no se elija al hombre por ser hombre o a la mujer por ser mujer, sino al mejor. Para eso tenemos que enarbolar algo que es importante, la ética, la justicia y la equidad. Y saber que hay que fortalecer a la pequeña y mediana empresa, que en su mayoría está formada por mujeres y que son mujeres valientes que ven a su entorno y tratan de buscar las oportunidades. ¿Que hay problemas? Sí, es verdad. Que somos una aldea global, también es verdad. Pero por eso debemos de dejar de repetir lo mismo y comenzar a ver todas las oportunidades que hay a nuestro alrededor. Las mujeres somos observadoras y nacemos desde chiquititas. En el caso mío, yo comencé en un garaje, pero sabemos ver cómo romper esquemas, cómo romper todas aquellas barreras que se nos ponen, que generalmente muchas veces y muchas de ellas no las preveemos. Lo importante es formar una clase media que con valores, respetando el medio ambiente, podamos generar nuevas ideas y nuevas opciones. Ante un problema siempre hay una oportunidad y eso es lo que tenemos que enseñar. No solamente es un título, es una formación interior, es hacer lo que se debe hacer y trabajar en equipo. En esa forma reducimos los costos y podemos llegar y avanzar a mucho más allá. Hoy día en un cantón de este país se ha comenzado a romper los esquemas exportando nada más ni nada menos que aguacates. Miles de toneladas de aguacate. Eso es una nueva opción. Es un emprendimiento de pequeños productores. Así tenemos que hacer. Hombres y mujeres por un futuro mejor. El ODS 6 plantea como meta principal el acceso universal al agua y segura de forma equitativa y asequible y el acceso a servicios de saneamiento adecuados a fin de eliminar la defecación al aire libre. Para estas dos metas fundamentales existen otra serie de elementos que es necesario garantizar. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, hacer uso eficiente de los recursos hídricos, asegurar un modelo de extracción sostenible, promover la implementación de planes de gestión integrada del agua y finalmente proteger y restablecer los ecosistemas circundantes relacionados con este recurso indispensable. Las empresas tienen un rol clave para contribuir al cumplimiento de las metas pautadas por el Objetivo del Desarrollo Sostenible 6, haciendo un uso sustentable del agua que puede traducirse en una serie de acciones relacionadas con, por ejemplo, el desarrollo de estrategias de gestión integral y sustentable del agua en la producción, la protección y restauración de ecosistemas relacionados con el agua impactados por sus operaciones y el uso de su cadena de valor, la posibilidad de gestionar los impactos de la operación de cada empresa en el ámbito del suministro del agua y a la vez generar un modelo de recupero de energía asociado a una fuerte política de responsabilidad social que las empresas tienen que constituir con su comunidad. En el año 2010 se sanciona la Declaración del Agua como un derecho humano y universal para todos. 5 años después, con la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible, tenemos las herramientas para pasar a la acción y dar cuenta de las acciones adecuadas para poner en práctica el futuro que necesitamos para cuidar nuestra casa común. ODS 7 trata sobre la energía asequible y no contaminante. Toda actividad en sociedad moderna requiere energía para operar. Sin embargo, los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, impactan de forma negativa en el medio ambiente y son la causa del cambio climático y representan el 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3.000 millones de personas dependen todavía de la madera o del carbón vegetal como fuente de energía. Adicionalmente, la contaminación del aire debido al uso de combustibles fósiles para uso doméstico causa millones de muertes al año. Las energías renovables son fuentes de luz y calor gratuitas y prácticamente inagotables. La energía solar es la producida por la luz, conocida también como energía fotovoltaica, o por el calor del sol, conocida como energía termosolar. Ambas se pueden utilizar para la generación de electricidad y la producción de calor. Inagotables y renovables, la energía que procede del sol
se obtiene por medio de paneles solares o por espejos fáciles de instalar. La energía solar es fundamental por todos los desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo de hoy. Es necesario volver a las fuentes energéticas renovables y sostenibles. La energía fotovoltaica y la eólica representan una oportunidad para transformar vidas, economías y para cuidar nuestro planeta. Un informe de Naciones Unidas, concretamente de la Organización Mundial del Trabajo de 2020, establecía que casi 500 millones de personas no podían acceder a empleo formal digno y que les fuera suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando eso pasa, se acaban los sueños, se acaba el futuro, se acaba el progreso. El ser humano se dedica simplemente a sobrevivir. Es tarea de los estados tratar de propender a un crecimiento económico que lo que busque sea incorporar cada vez a más personas a las fuentes de empleo, que juntos vayamos construyendo el mundo que queremos. Por otra parte, a las empresas privadas les compete crear buenas atmósferas en esos espacios de trabajo que respeten la individualidad, que respeten a los seres humanos, que sean espacios seguros para hombres, para mujeres, en donde se pueda progresar intelectual, profesional y personalmente. Cuando los seres humanos acceden a trabajo digno y responsable, mejora su calidad de vida, la de sus familias, la de sus comunidades y finalmente la del mundo entero. El ODS número 9. El ODS número 9 marca 3 puntos importantes: la construcción de infraestructuras resilientes, el promover la industrialización sostenible y fomentar la investigación. De aquí al 2030 debemos tratar de modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando recursos con mayor eficacia y promoviendo y adoptando tecnologías, procesos industriales limpios y ambientales, racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. Adicionalmente, tenemos nosotros que aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular de los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la investigación y aumentando considerablemente los sitios de investigación, de análisis, y ese desarrollo permita llevar a los pueblos, en especial a los menos desarrollados. La desigualdad es uno de los mayores retos de la humanidad. Aumentó con la pandemia COVID-19, en donde los más vulnerables son los que sufrieron de sobremanera. En los niños, el 20% de la población más pobre tienen 3 veces más posibilidades de morir antes de los 5 años. Las mujeres en la zona rural tienen 3 veces más posibilidades de morir en los partos que las mujeres de las ciudades. América Latina es la región con mayor desigualdad en el mundo. Dentro de algunas de las causas de desigualdad que existen son, por ejemplo, sexo, edad, religión, raza, discapacidad. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 285 millones de personas ciegas o con discapacidad visual. Encontrándome en este grupo de discapacitados, pienso que comprendo esta desigualdad. Podemos ayudar creando más y mejores centros de rehabilitación, creando becas, lugares, centros de comunicaciones, transportes, etc. Y pienso que algo muy importante es tener empatía con las personas discapacitadas. No pensar que son inferiores a nosotros, simplemente somos diferentes. En el mundo no hay obscuridad capaz de apagar la luz que tenemos adentro.
Hablar de comunidades sostenibles es hablar de cómo podemos crear y diseñar espacios urbanos que integren todos sus servicios básicos y conecten vivienda con comercio, salud, parque y trabajo, desdibujando de cierta manera la línea que divide grupos sociales. Podemos entonces reflexionar que con la arquitectura y el diseño urbano podemos crear contextos con mayor accesibilidad, que sean más inclusivos y que nos permitan experimentar la ciudad de una forma distinta. Un ejemplo de esto es tomar la ciudad vertical versus la horizontal. En la ciudad vertical, si la planificamos en niveles, podemos planificar un primer grupo de niveles de comercio, un segundo grupo de niveles de oficina y un tercer grupo de niveles de vivienda. Más aún, si pensamos en un contexto de un radio de cuadras con acceso a todos los servicios básicos que mencionamos, esta ciudad se vuelve muy caminable y no necesitamos prácticamente el transporte individual. Solo necesitaríamos fomentar el transporte público para recorridos más largos y reduciríamos nuestro impacto de CO2 y tendríamos de hecho más área, al no necesitar tantos parqueos, disponible para actividades al aire libre o para futuros parques. Cuando pensamos en las ciudades que mantienen su crecimiento horizontal, podemos ver ciudades que siguen creciendo sus barrios marginales, sus zonas pobres, y los servicios básicos no los alcanzan. Entonces, cuando hay desastres naturales, son los espacios más afectados. Al pensar que estos espacios pueden estar integrados y ser parte de una misma ciudad por el crecimiento vertical, cambiamos el concepto de cómo dividimos y cómo vemos la ciudad en grupos segmentados, porque está todo dentro de un mismo espacio. Las ciudades que están bien definidas en su límite, en general son ciudades que se están planificando hacia el futuro y pensando, por ejemplo, en el cambio climático. Hay ciudades que ya están haciendo humedales o barreras naturales o artificiales para el futuro crecimiento del nivel del mar, y simplemente esto significa que se puede cuidar y proteger la ciudad cuando se planifica. Yo los invito a que piensen que si la calidad de vida de las personas mejora, ellas van a cuidar y van a proteger su contexto, van a generar más seguridad, van a pensar en comunidad y no en grupos. Entonces, les invito a investigar sobre ciudades que han logrado esto. Hay muchos ejemplos de esto para que juntos podamos hacer una nueva ciudad. El ODS 12 tiene que ver con la producción sostenible y el consumo responsable. Muchos de ustedes se preguntarán por qué debe de interesarnos esto. Bueno, muy sencillo, la vinculación entre el consumo, las decisiones suyas de consumo y la orientación de producción tienen una gran cercanía. La producción en el mundo de temas agrícolas, temas industriales, acuicultura, temas turísticos, comerciales, transporte, tienen un gran efecto sobre lo que pasa sobre la salud del planeta y lo que pasa con la sostenibilidad de la tierra y la disponibilidad de los recursos. Hoy en día los esquemas de producción en la tierra con la gran población que existe no son sostenibles. Hay una gran demanda todos los años de materias primas, de minerales, de metales, de extracción de hidrocarburos, de producción de energía, que están llevando el planeta a al borde de un gran colapso. Las decisiones que tú y yo tomamos con respecto al consumo tienen un impacto en la orientación de estas empresas, en el sentido de que si van a llevar esquemas de producción más sostenibles, alineados con ecoeficiencia, alineados con bioemprendimientos o con bioeconomía y alineados con esquemas de economía circular, es decir, con la reutilización de recursos para que la huella ecológica de las empresas sea la menor posible. Tú te preguntarás, bueno, ¿qué puedo hacer yo en detalle? ¿Qué puedo hacer yo en el día a día? Bueno, muchas cosas, desde la decisión que tomas en el tipo de envases que escoges, si son envases retornables, si son envases reciclables, si son envases que van a terminar en un botadero. Si tú vas a un supermercado, en vez de utilizar fundas desechables de un solo uso, si puedes llevar un empaque o una funda de tela, por ejemplo, para que no tenga que eso repercutir en la compra de estos envases de una sola vida. Todas estas decisiones del tipo de vehículos que compras, si son vehículos eficientes, si son vehículos híbridos, el tipo de transporte que escoges, si escoges una aerolínea que tiene mayor conciencia ambiental o no, todas estas decisiones diarias, el consumo de agua, repercuten en los patrones de producción y repercuten en la salud del planeta. El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos.
y marcó el final de la década más calurosa que se haya registrado jamás. Debido al calentamiento global, se ha producido una reducción anual de 40 megatones de producción mundial de maíz, trigo y otros cultivos importantes. Y hemos perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo en el Ártico, solo en la última década. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 1990. ¿Qué podemos hacer como empresarios? Controlemos nuestros efluentes, no contaminemos nuestras aguas. Reutilizarla es mucho más fácil de lo que se piensa. Utilicemos energías limpias y renovables. Los costos de la energía solar y eólica han bajado dramáticamente, haciéndolos cada vez más asequibles. Si contaminamos, reduzcamos nuestra huella ambiental mediante la bioremediación, tal como la siembra de árboles. Optemos por el uso de materiales reciclados en nuestros procesos dentro de lo posible. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Apaguemos luces, ahorremos electricidad, enchufemos los electrodomésticos en una regleta y desconectémoslos por completo cuando no los estemos utilizando. Comamos menos carne y pescado. Se destinan más recursos para su obtención que la fruta y vegetales. Utilicemos los restos de alimentos como abono. Así reducimos los efectos del cambio climático al mismo tiempo que reciclamos nutrientes. El reciclado de papel, aluminio, plástico y vidrio impide que los basureros sigan llenándose y que la mayor parte de la basura termine en los océanos. No necesitamos un puñado de servilletas, tomemos solo una. Solo tenemos un mundo. El cambio está en nosotros. Los océanos y mares de nuestro mundo están sometidos a una presión tremenda. Hay sobrepesca, hay sobreexplotación de recursos marinos, ya se sienten los efectos del cambio climático, hay contaminación marina, una contaminación marina bárbara. Según FAO, entran al océano anualmente 8 millones de toneladas de plásticos. Nosotros, los seres humanos, causantes de estos problemas, podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? A través de acciones mínimas, muy individuales, no arrojando basura al mar. Cuando vas a la playa no arrojes basura, tráela contigo, tráela de regreso contigo, utilizando menos plástico. Para llevar agua a tu trabajo, por ejemplo, utiliza un termo. Para ir a hacer las compras al mercado, utiliza una funda o una bolsa de tela. También a través de acciones muy pequeñas, que parecen pequeñas, pero que tienen incidencia sobre el cambio climático. Apagar la luz, no utilizar el vehículo cuando no es estrictamente necesario. Caminar, utilizar bicicleta es bueno para la salud y bueno para el planeta y bueno para los océanos. Lo que queremos es océanos saludables que permitan el desarrollo sostenible de las poblaciones, y a través de acciones pequeñas es algo posible de hacer. Hola, los árboles son el primer eslabón de la cadena alimenticia de los ecosistemas terrestres. Nos proporciona aire, alimento, lluvia y son guarida para miles y miles de especies. De las 60.000 especies de árboles que existen en nuestro planeta, el 30% se encuentra en grave peligro de extinción. Por esto, no tales, no quemes, no destruyas. Depende de nosotros. Este 16 se enfoca en fortalecer la paz y que todos tengan acceso a la justicia. Les voy a contar algunos de los problemas y números que tiene nuestro mundo. 3 veces más personas mueren en manos de la violencia, como por ejemplo en femicidios, que en guerras. 1 de cada 4 niños que nace no es registrado por sus padres y esto hace que no tenga acceso a sus derechos. Esto pasa principalmente en países en vías de desarrollo. La violencia y la inseguridad en los países tienen un efecto destructivo en su desarrollo. Afecta el crecimiento económico, la salud de sus habitantes y el bienestar, así como la capacidad de las personas para prosperar. 2/3 de la población mundial no tiene acceso a la justicia, quedando muchos asuntos sin resolver y muchas personas sin protección. Es importante reducir la exclusión y la discriminación, porque estos generan odio, resentimiento y esto se deriva en más violencia. Es importante también garantizar el acceso a la información y fortalecer las instituciones para que éstas sean responsables, eficaces y rindan cuentas.
Y por último, al mundo le cuesta 1.6 billones de dólares cada año la corrupción. Es importante reducir la corrupción y una vez más, los países en vías de desarrollo como el nuestro son los más afectados. Aparentemente parecería que estos son temas que tiene que resolver el Estado, pero en verdad somos todos los llamados a buscar que se reduzcan y se trabajen estas metas del ODS 16 para que todos vivamos en un mundo mejor. Yo los invito hoy a pensar qué pueden hacer ustedes para que haya más acceso a la información, para que haya menos exclusión, para que haya menos corrupción y menos violencia. Les voy a dar algunas ideas que son las que yo aplico. Podemos tener unos ambientes de trabajo más respetuosos, podemos ser amables con las personas que nos sirven, podemos ser honestos, responsables y serios en nuestros trabajos. Ya a nivel más sofisticado podemos generar información, podemos fortalecer y crear espacios de debate y discusión. Pero para mí lo más importante es que nuestro actuar sea el ejemplo para nuestros hijos, porque al final del día nuestros hijos imitan nuestras conductas. Y yo siempre creo que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, los invito a pensar, ¿qué pueden hacer ustedes hoy para reducir la violencia, reducir la exclusión, que haya más igualdad, que haya más equidad y que todo el mundo tenga acceso a la justicia? Los dejo con ese pensamiento. En la actualidad, el país se enfrenta a grandes retos después de la crisis sanitaria global. Es momento de pensar globalmente y actuar localmente. Para esto, nosotros debemos mostrar una nueva cara al mundo, mostrarnos como un país de oportunidades. Tenemos sabiduría ancestral, recursos naturales estratégicos y un capital humano comprometido con la preservación del planeta. Pensar globalmente es adaptarse al cambio climático y buscar cooperación internacional para aprender nuevas prácticas, las mejores prácticas posibles para el Ecuador. También tenemos que gestionar fondos verdes, establecer alianzas estratégicas para fortalecer la salud, la educación, la lucha por la desnutrición y el fomento de la producción. Por otro lado, pensar o actuar localmente es ordenar nuestra propia casa, valorar nuestros propios aportes. Queridos ecuatorianos, confiemos en la voluntad y capacidad del empresario nacional, de la academia, del Estado, de la sociedad en sí. Comencemos por cada hogar, trabajemos con los vecinos, hagamos una minga nacional, un pacto por el desarrollo productivo y la generación de empleo en tiempos de COVID.